Ethan tiene 18 años, pero no sabe cómo ha llegado con vida hasta ahora, pues nunca recibió vacunas para enfermedades como polio, hepatitis, sarampión, rubeola, varicela o paperas, y todo por las creencias de su madre, Jill Wheeler. El originario de Norwalk, Ohio, decidió desafiar a su madre y vacunarse, según relató en una entrevista con NPR. La madre de Wheeler fue influenciada por la información que viene circulando desde hace más de 2 décadas, según la cual las vacunas estarían relacionadas con el desarrollo de autismo o daño cerebral, por ejemplo. Los 2 hermanos mayores de Ethan recibieron algunas vacunas, pero una vez que Jill se enteró de que tenía el derecho de evitar vacunar a sus hijos, así lo hizo con sus otros 5 pequeños. Solo Dios sabe cómo aún estoy vivo, escribió el pasado noviembre Ethan en un post de Reddit. En la misma página, el joven preguntó cómo podía ser vacunado y obtuvo más de 1000 respuestas. Desde que era niño, Ethan escuchó una y otra vez decir a su madre que las vacunas eran malas y tenían efectos negativos, por lo que pensó que era normal no recibir vacunas, hasta que entró a la escuela y se dio cuenta que todos sus compañeros estaban vacunados. Entonces empezó a investigar por su cuenta y notó que había mucho más evidencia en defensa de las vacunas, en su favor. Cuando enfrentó a su madre mostrándole información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en donde se han publicado artículos como "las vacunas no causan autismo", Jill le respondió: "Eso es lo que ellos quieren que creas". Ethan se dio cuenta que sería imposible que su madre cambiara de opinión, y entonces tomó la decisión de vacunarse. Recientemente Ethan recibió su primera dosis de vacunas para hepatitis A y B, virus de papiloma e influenza. Mi mamá siempre ha sabido que estoy en desacuerdo con ella y pensó que esto iba a pasar, pero no fue así. Vio lo de mis vacunas como un gesto de rebeldía y no como algo por mi propio bien y por el bien de la gente a mi alrededor, detalló el joven a NPR. En una entrevista para Undark, la mamá de Ethan dijo que lo de las vacunas fue para ella como una bofetada, pero por la edad de su hijo ya no puede meterse en sus decisiones. La Organización Mundial de Salud citó al movimiento antivacunas como una de las mayores amenazas a la salud de la humanidad, junto al ébola, SIDA, dengue y cambio climático, entre otras,